Continuamos con la agenda de esta mañana. Es el turno de conocer la experiencia del Colegio Mirabal de Madrid, centro educativo que participó voluntariamente de las pruebas PISA 2015 y cuyo desempeño en el área de la lectura, la matemática y la ciencia superó al promedio de todos los países que conformaron las pruebas de la OCDE. Y para contarnos cómo lo lograron, se encuentra con nosotros la profesora Elvira Congosto, directora de Educación del Centro Educativo Mirabal. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este encuentro a Educa. Muchas gracias por la acogida al ministro también que nos ha dado. Y bueno, pues muchas gracias a todos por compartir esta mañana y compartir una experiencia que espero que aporte pues una visión que pueda colaborar en esta, yo creo que buena marcha que está teniendo este país en el ámbito educativo, con un plan estratégico muy interesante y apasionante. Yo creo que en la educación la pasión nunca la tenemos que perder. Para ubicar y antes de contar estos resultados que hemos obtenido nosotros, pues sí quería centrar un poco. El Colegio Mirabal es un colegio privado que está en una localidad de Madrid. Con infantil, primaria y secundaria tenemos 2.200 alumnos aproximadamente, es un centro grande, tiene 35 años de vida y en los últimos 5 años hemos realizado muchos cambios. Muchos cambios porque aunque era un centro que el rendimiento y los resultados que obteníamos eran muy positivos, la verdad es que veíamos uno de los aspectos del sistema educativo español es también ese énfasis en todo el aspecto más de conocimiento, más que a nivel competencial, y nosotros queríamos dar ese paso más allá. Dimos un cambio en todo el ámbito del multilingüismo, incorporando desde infantil el aprendizaje del inglés, francés, alemán e incluso el chino. Un proyecto de introducción de dispositivos electrónicos one-to-one que ahora mismo ya tenemos implantado desde cuarto de educación primaria hasta segundo de bachillerato. Nuevas metodologías que potencian el aprendizaje activo del alumno, porque la incorporación de estos dispositivos sin ese cambio no sirve para nada. La base fundamental está en la transformación metodológica. Desarrollo de programas del bachillerato internacional, como el programa Diploma, que ya llevamos 5 años también desarrollándolo y ha aportado unos buenos resultados. Y el desarrollo a nivel personal con proyectos educativos y un aspecto que aquí ha quedado también patente, que es la necesidad de incorporar dentro de esa formación integral del alumno esa preparación profesional a nivel competencial desde pequeños. Y en nosotros, a través del Mirabal Compass Program, hemos incorporado desde los 12 años con distintas actividades que van haciendo que ese alumno vaya forjando y definiendo su proyecto de vida. Claro, muchos aspectos de cambio, que en el fondo pues nos decíamos cómo lo tenemos que realizar. El primer paso fue esa reformulación del proyecto educativo, actualizándolo, y conllevó esa reformulación numerosos cambios a nivel currículum, cambios a nivel de metodológico y cambios a nivel de evaluación. Dentro de las transformaciones a nivel currículum, pues incorporamos nuevas asignaturas como Business Study, donde los alumnos al finalizar su formación se presentan a los exámenes de Cambridge, y asignaturas que daban al alumno la oportunidad de desarrollar estrategias y competencias como la expresión corporal, la expresión oral, programa Debatiendo, Drama Class y toda la parte de tecnología, programación y robótica que tanto auge además y necesidad estamos teniendo. A nivel de metodología era necesario ese cambio también, un cambio en el que el giro no se centraba, la formación, el aprendizaje no estaba centrado tanto en el alumno como queríamos, ¿no? Y ahí hemos utilizado pues un cambio metodológico potenciando metodologías como Flipped Classroom, el aprendizaje basado en proyectos, en retos,
la gamificación, etcétera. No abogamos solamente por una metodología, sino que realmente utilizamos y desarrollamos aplicando metodologías en función del tipo de objetivos o competencias que queremos trabajar. El proyecto Debatiendo lo que hace es que nuestros alumnos se van preparando también, independientemente a lo que se dediquen en el futuro, a esa argumentación, debate, que es fundamental en la defensa de ideas en pro y en contra de las mismas. Claro, si cambiamos la forma de aprender, tenemos que cambiar la forma de evaluar. Y esto además no ha sido fácil y estamos todavía en un proceso de cambio importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer que los profesores salgan de esa zona de confort, hacerles entender que aunque toda la buena labor que hasta ahora han desarrollado y que ha dado sus buenos frutos, no está dando respuestas a otras necesidades que hoy tenemos que abordar. La utilización de rúbricas, de otras herramientas fundamentales en la evaluación de las competencias ha sido muy importante. Claro. ¿Qué hemos hecho? Hemos invertido en esa formación del profesorado, hemos creado también grupos de investigación porque la incorporación dentro de distintas metodologías no es simplemente hacerlo por hacer, sino realmente ver la eficacia que también tiene. Hacer una práctica que sea reflexiva, que la propia acción sea importante y así uniéndonos a Tonucci. No pensamos que solamente las tecnologías son las que mejoran las escuelas, ni tampoco solamente las leyes por tenerlas, que son importantes, sino serán los buenos maestros. La importancia de una buena preparación de los docentes, de docentes que tengan claramente vocación en todas las etapas, pero fundamentalmente también en secundaria, por el perfil de los profesores en la incorporación de distintas áreas del conocimiento que inicialmente a lo mejor no se planteaban esta salida profesional. Y que hagan vibrar a los alumnos. Yo creo que cuando el docente emociona a los alumnos es cuando se produce el proceso de aprendizaje. Sin emoción no hay aprendizaje. Claro, son muchos retos que teníamos que hacer, cambios en el rol del profesor y del alumno y, como decía, que el protagonista de ese aprendizaje sea el propio estudiante. El desarrollo competencial era muy importante y sobre todo esa participación también por parte del enfoque de aprendizaje de la participación en el propio currículum, tanto por parte de los profesores como de los estudiantes. ¿Han desarrollado el conocimiento y las destrezas esenciales para su participación con éxito en las sociedades del siglo XXI? Teníamos todas estas preguntas y muchas más, ¿no? En la línea en la que íbamos trabajando realmente daba lugar a estos objetivos. PISA for School es una prueba que está dirigida a centros educativos, que va dirigida también por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y esta evaluación se apoya nuevamente en la internacionalización reconocido del programa que acabamos de conocer con mayor detalle. Los propósitos fundamentales de este programa de PISA for School, por una parte, es proporcionar resultados fiables y representativos del rendimiento de los centros educativos que participan en el mismo y sobre todo en esta etapa de educación secundaria, y comparar los indicadores de rendimiento y otros indicadores obtenidos de la prueba general de cada centro, que esto es importante porque el informe que nos dan es un informe exhaustivo, no solamente general, que también está bien, pero aquí va al centro dirigido, y en comparación con resultados PISA, lo cual te hace tener una perspectiva de cómo estás en relación a otros centros, porque ahora comentaré cómo nos hemos presentado nosotros, y en los resultados obtenidos también en otros países. La diferencia fundamental con la prueba PISA general es que esta, PISA for School, tiene como objeto proporcionar resultados nacionales globales para las comparaciones también internacionales y para aportar una información a cada una de las instituciones que participamos de manera voluntaria, unos resultados ya mucho más detallados para la mejora. Y esta es la clave. Estos resultados nos van a permitir ver cuáles son nuestros puntos fuertes, pero también identificar esas áreas de mejora con el fin de diseñar estrategias que permitan su optimización. La evaluación para cada alumno es muy semejante,
Primero, el alumno va a responder, y esto cuesta, porque los alumnos en esta etapa no están acostumbrados a hacer pruebas tan largas. Son unas pruebas de 2 horas aproximadamente, más un cuestionario que va recogiendo todas las características del contexto para que luego nos ubiquen y nos permitan la comparativa. Es decir, que el alumno en el fondo está implicado durante 3 horas y además con un pequeño descanso, que ahora os pondré el calendario con ese objetivo, ¿no? No están acostumbrados a mantener tanto la atención. Se trabajan y se evalúan esas 3 áreas fundamentales: matemáticas, ciencias y lectura. En matemáticas hay 40 preguntas, en ciencias 54 y lectura 47 preguntas. Una agenda sería esta: 10-15 minutos para distribuir los materiales, 1 hora para hacer una parte de la prueba, hay un pequeño receso de 5 minutos, hay otra hora haciendo la prueba, que es lo que digo que a los alumnos les cuesta, luego 15 minutos de descanso, que además pues les permite salir, pero muy brevemente porque si no, no da tiempo, 35 minutos para el cuestionario y luego unos 3 minutos para la recogida y vuelta otra vez a la actividad escolar habitual. Nosotros, cuando nos presentamos, nos pedían una muestra de 70 alumnos. Nuestro centro tiene 6 grupos en secundaria por cada curso, ¿vale? Yo lo que no entendía era el hacer yo la muestra, sino lo que pedía la organización es que se presentaran, la hicieran todos los alumnos y que luego la organización seleccionara la muestra, es decir, que todos mis estudiantes fueran. Así tenía la visión global. Que luego hay que hacer esa toma de muestra de los 70, perfecto, pero yo no necesitaba hacerla previamente. Quería que todos participaran y tuvieran la experiencia. Por parte del centro, pues tuvimos que rellenar también un cuestionario de contexto y luego, a diferencia, y esto es muy importante, de la prueba PISA, recibimos un informe exhaustivo analizando todos los resultados y un análisis comparativo de esos resultados con los obtenidos en otros países. En ese informe que recibe el centro tiene esta estructura, una introducción que nos permite cómo interpretar esas pruebas, esos resultados. A continuación, los resultados, es decir, lo que ha ido midiendo cada una de las pruebas que han hecho nuestros estudiantes. A continuación, en un tercer apartado, una comparativa tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para que nosotros también veamos, porque, por ejemplo, en el caso de España hay diferencias en las comunidades autónomas. Y, por último, un análisis de los resultados de esas variables del entorno escolar, del centro y de sus alumnos en relación con el rendimiento que han obtenido en el mismo. Entonces, nosotros estábamos expectantes, no hicimos una preparación especial. Sí que soy sincera, a la hora de tomar la decisión les preparamos en ver el tipo de prueba, porque éramos conscientes de que mantenerles 2 horas y pico haciendo un examen, pues había que entrenarles. Hicimos como un mock, o sea, un simulacro previo a esa prueba, para que la realización de la prueba no fuera un factor que influyera negativamente el día real de la realización. Pero por lo demás queríamos ver cómo era nuestra preparación a ese nivel. ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? Nosotros lo hicimos el año pasado, hace un año, con lo cual la comparativa de todos los datos es con los resultados del 2012, ¿vale? A nivel general. En lectura sacamos 564 puntos. En España tenemos un promedio de 488 y en los países de la OCDE 496, o sea que estamos por encima unos 70 puntos. En matemáticas es donde más destacamos, 594 puntos frente a 484 que se obtiene en España y 100 puntos por encima de los países de la OCDE. Y en ciencias, 565 puntos frente a 496 en España y países de la OCDE 501. Era una diferencia importante. Estos son resultados globales. Una de las cosas que también me gusta para evitar una interpretación equivocada de estos resultados es que el centro educativo puede publicitarlos, pero con una obligación, ¿vale? Cuando a nosotros nos dan el informe, el centro decide si quiere publicitarlos o no. Es libre, no tiene una obligación. Pero cuando lo publicita, no puede publicitar una parte. Puede publicitar, lógicamente, no vamos a poner todo el informe, que son muchísimas hojas, pero tiene que haber a continuación, en esa misma imagen, un enlace directo al informe completo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque yo podría resaltar unos aspectos, me interesa saber, hemos salido muy bien en matemáticas y no digo nada de cómo he salido en ciencias o en lectura.
el compromiso que adquiere el centro es a poner el enlace, si lo publicita, de todo el informe completo. Y esto sí que lo considero importante. Hemos analizado muchos resultados, voy a poner algunos y sobre todo en cuanto a los niveles, como nos ha explicado también Axel, niveles altos tenemos en las distintas áreas, sobre todo destacamos en matemáticas, en los niveles 5 y 6 tenemos un 45% de nuestros estudiantes. Esto se debe fundamentalmente porque en el currículum español en este momento teníamos una obligación se puede ofertar dos tipos de matemáticas: matemáticas A, que tiene un enfoque más aplicado, y matemáticas B, que tiene un enfoque más científico. Todos nuestros estudiantes, independientemente si cogen luego más un camino científico, ciencias sociales, humanidades, cursan las matemáticas B, las matemáticas de carácter científico, ¿vale? Entonces ahí sí que se nota que esa preparación de ese año de diferencia es importante. Actualmente la LOMCE, la Ley Orgánica de Modificación de Calidad Educativa, lo que nos apunta es que las matemáticas en tercero de la ESO, que sería el año previo a la realización de las pruebas PISA, ya pueden elegir dos tipos de matemáticas, bien encaminadas al estudio del bachillerato posteriormente o bien más aplicadas para encaminarse hacia la formación profesional. El centro, de nuevo, ha optado, y viendo los resultados, por ir por este mismo camino que hasta ahora hemos venido. Y esto nos reafirma, porque a lo mejor podríamos haber tenido estudiantes en los que este grado de exigencia pues no les hubiera beneficiado. Por ahora sí que vamos así. Y luego, uno de los rasgos también muy importantes es ver esos niveles bajos. Es verdad que tenemos un 1% en lectura y en matemáticas, ¿no? Pero ya no tenemos a lo mejor no hemos destacado tanto en ciencias, aunque los resultados son muy positivos, pero tenemos un 0% en esos niveles inferiores, que eso es importante en cuanto a la preparación, porque aquí ya sí han participado alumnos que este cuarto año, este último curso de enseñanza secundaria obligatoria, no están cursando ciencias. O sea que esto es en tercero fue el último año que han estudiado biología y geología, física y química el año previo. En cuarto no han estudiado nada y no les hemos dado una preparación específica para hacerlo, ¿vale? Bien. Entonces, a nivel comparativo hemos visto que en España, bueno, los estudiantes, nosotros tenemos unos resultados a nivel medio altos y sobre todo en la parte alta, que tenemos un porcentaje, el doble, aunque sea pequeño, del 2% en lectura. En matemáticas se incrementa considerablemente, no es comparativo, por eso salen las rayas, las barras rayadas, y en ciencias, que sí que es más comparativo, que es donde destaca, sobre todo la parte central de los niveles 3 y 4, donde tenemos a la mayoría de nuestros estudiantes. Si hacemos un estudio viendo los resultados a nivel global, ya centrados en otros países, y esto es una comparativa con otros centros de España, el tamaño siempre de los círculos está en función del tamaño del centro educativo. Vemos dónde nos ubicamos, somos el punto rojo, estamos en ese nivel, cuyo nivel socioeconómico es verdad que es medio alto en nuestro caso, pero los resultados se están aprovechando en ese nivel también de cualificación. Estos serían los resultados en matemáticas, de una manera comparativa con centros también de España, que estamos ahí en ese nivel alto en ambos sentidos, y en ciencias, que también estamos además en la misma recta de regresión que estamos. Si comparamos estos resultados del centro con los publicados en España y en centros privados, porque también hay una diferencia entre los centros públicos y privados, vemos en la primera columna de cada uno de los apartados no se tiene en cuenta el factor socioeconómico, en la segunda sí, o sea que me centro en la segunda. Vemos que el nivel en lectura es muy elevado, tanto de centros públicos como incluso de privado, que sigue estando por encima. Matemáticas es la más elevada, como podemos observar en cada uno de esos casos, y en y en ciencias también es elevada, con una menor diferencia en el caso de los centros privados. Otro de los resultados es compararlo con otros países de la OCDE, y ahí vemos dónde estamos en relación al promedio de Finlandia, Alemania, Francia, Reino Unido, en esa comparativa.
Si tenemos en cuenta esa comparativa, pero en lecturas, por ejemplo, pues aparecemos ya marcando esos porcentajes que van correspondiendo a los alumnos que están en un nivel o en otro, pero vemos que estamos muy por encima en ese sentido para seguir trabajando en la línea que hasta ahora lo veníamos haciendo. Si a nivel en esa representación también gráfica con otros países, este es Finlandia, es la comparativa con Finlandia. Como vemos con Finlandia, salvo que haya algún centro donde no podemos clarificar bien el tamaño, los centros en Finlandia no tienen este volumen de alumnos en general. Entonces, comparativamente, el punto rojo que somos nosotros es mucho mayor y estamos, salvo por unos centros, pues muy igualados en este sentido y superiores a muchos de ellos. Teniendo en cuenta también en el análisis de los niveles, pues nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en lectura pues no tenemos prácticamente nada por debajo, es muy pequeño el nivel que aparece, y sí que tenemos muchos alumnos todavía en los niveles superiores, ¿no? Que es el pequeño porcentaje que no llega al 1% que nos aparece al final. Si tenemos en cuenta los resultados en matemáticas, ahí es donde destacamos más, como he comentado anteriormente. La gráfica que nos apunta en los resultados también con los centros de Finlandia queda muy por encima en nuestra situación, y si comparamos también con esas bandas inferiores, volvemos a tener un porcentaje mínimo de ese 1% por debajo del 0, y luego donde sí que tenemos, como pueden observar, en el nivel 6 un porcentaje muy alto de resultados. Es decir, ya no solamente esa franja que sí que es mayor, más amplia, en niveles 3-4 en ciencias, sino que en matemáticas destacamos considerablemente. Por último, dar los resultados comparativos del centro con estos países, también en matemáticas, y por último en ciencias. Volvemos otra vez a destacar en la parte más alta. En la recta de regresión nos quedamos ligeramente inferior, pero con unos resultados también muy elevados, y aquí es la gran diferencia, que nosotros no tenemos ningún alumno en el nivel por debajo, ¿vale? Sí tenemos, lo que sí hay, por ejemplo, el objetivo que nos hemos marcado es que el porcentaje de alumnos que están en el 6º nivel es más pequeño, mucho más pequeño que en el caso de matemáticas. Ahí vamos a trabajar para enfatizar y poder subir a más alumnos a ese nivel, pero sí pueden ver que del 40 y tantos % al 80, casi el 90%, tenemos un porcentaje de alumnos que corresponden a esos niveles. La verdad es que el trabajo, hay que felicitar a los alumnos y hay que felicitar a todos los profesores que han trabajado en esta línea para conseguir estos resultados, porque nos aporta esta prueba, ¿no? Pero esto no es decir, ya hemos conseguido esto y aquí nos quedamos. Tenemos que seguir comparándonos. Y comparándonos es otra de las cosas que hemos hecho. Nosotros, como centro, pertenecemos a una asociación, CICAE, que es el Círculo de Calidad Educativa, y somos centros muy similares, todos privados, que estamos en distintas zonas, no solamente de Madrid, sino de España, y lo que hicimos fue que 11 centros participamos todos en esta prueba, de forma que luego lo que pedimos también fue una comparativa a nivel de centros muy parecidos a nosotros, ¿vale? Para no decir, oye, estamos destacando mucho, pero a lo mejor la comparativa pues se nos desvirtúa. Y ahí vemos como estos centros, como se puede observar, el promedio de estos centros es muy elevado, 561 puntos en lectura, 569 en matemáticas y 555 en ciencias. En todos los casos superamos ese promedio, sobre todo, de nuevo, en matemáticas hemos sido el centro que más hemos destacado. La última gráfica que pongo son los centros que hemos participado, los 13 centros, más el Colegio Mirabal, que es el que aparece, es donde aparecen las letras, el punto rojo más elevado. Estos son los resultados promedios generales dentro de este grupo, pero como pueden ver, todos están en unos niveles pues muy altos. ¿Y esos resultados para qué nos sirven? Pues como he señalado al principio, y con esto ya finalizo mi presentación, nos sirve no para decir qué bien lo hacemos, todo lo contrario. Nos sirve para decir, bueno, vamos en el camino que esperamos, pero tenemos que seguir mejorando. Y mejorando para preparar y cualificar a nuestros estudiantes en esta línea. Ciudadanos del futuro, ciudadanos del mundo, ¿no? Que es lo que nosotros queremos formar.
En esta línea sí que tenemos que seguir mejorando pues esas instalaciones, espacios acordes a las nuevas metodologías que estamos implantando. Bueno, ya no son tan nuevas, son metodologías muy activas y que requieren otro tipo de estructuras que, bueno, tenemos las que tenemos, pero seguiremos viendo cómo transformarlas. Implantar y profundizar estas metodologías y, sobre todo, incorporar evaluaciones, sistemas de evaluación emergentes que también están apareciendo. Realizar un proyecto institucional que sea un marco abierto a esa internacionalización, es importante para nosotros, de ahí esa potenciación en la formación de idiomas, y diseñar un plan de formación que realmente permita dar una preparación y cualificación a los alumnos de una manera integral e integradora, lo que conlleva la coordinación de todas las áreas de conocimiento a través de las distintas metodologías. Finalizo con una reflexión, ¿no? Innovar para mejorar, innovar para, como nos decía este autor, descubrir consiste en mirar la cosa todos los días, pero en pensar algo diferente. Esa es nuestra clave, este es el reto que queremos afrontar con esa ilusión, con esa motivación y con esa emoción de la que hablaba al principio. Muchísimas gracias.